Muy buenas tardes, muy buenas noches en Colombia y Argentina. Nos da muchísimo gusto iniciar hoy esta sesión de actividades hablando de un tema muy importante como es la construcción de paz, de la cultura de paz, la construcción de la cultura de paz, un tema por demás importante a nivel mundial. Hablar de paz, pues es hablar obviamente de la aspiración de todos los pueblos, es una forma de poder ir conociendo y entendiendo mejor los derechos humanos. Me da mucho gusto darles la más cordial bienvenida a invitados especiales, amigos, integrantes de la tercera generación de este grupo de postdoctorado internacional en derechos humanos. Muchas gracias por acompañarnos. En esta ocasión, pues estamos de manteles largos porque tenemos la oportunidad de escuchar a una persona muy valiosa, con un gran talento, un hombre muy brillante, un hombre muy inteligente, sobre todo muchos años de trabajo en la cultura de la construcción de paz, y me refiero a Alejandro Nató. Alejandro es doctor en Derecho por la Universidad Mar del Plata, asimismo doctor en Negociación y Mediación por el Instituto de Mediación de México, asimismo abogado por la Universidad de Buenos Aires, máster en Mediación y Solución de Conflictos por la Universidad de León en España. Asimismo, me da mucho gusto comentar que es postdoctor en Derechos Humanos por este instituto, con la estancia internacional reciente en la Universidad Alcalá de Henares en España, profesor de la Universidad de Buenos Aires, entre muchas otras universidades más, de las cuales participa en programas internacionales, como por ejemplo en España la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Alcalá de Henares, y en otros países como lo ha sido su propio lugar de origen, Argentina, en el caso de Paraguay, Chile, México, Bolivia, Guatemala, Uruguay, por mencionar algunos países en los cuales es constantemente catedrático invitado el doctor Nató. Y bueno, pues dentro de su experiencia profesional, es presidente del Centro Internacional para el Estudio de la Democracia y Paz Social. Ha fungido también como director académico del Instituto Latinoamericano del Ombudsman, entre muchas otras actividades más. Realmente de los currículos más interesantes que he tenido la oportunidad de leer, seguramente habrá muchas otras cosas más que me gustaría compartirles, pero me llevaría la hora y media hablando del currículum o más de nuestro querido invitado. Así es que no me resta más que agradecerle, recibirle con todo cariño, afecto, admiración a Alejandro Nató desde Argentina, que nos hace el honor de acompañarnos como un gran experto y para hablar en esta ocasión, como les mencionaba, sobre la construcción de la cultura de paz. Pues bienvenidos todos, todas, muchas gracias y le cedo el uso de la voz a nuestro invitado. Adelante, Alejandro, muchas gracias, bienvenido. Gracias, gracias, enorme gracias. El que está en manteles largos soy yo, que tengo la oportunidad de hablarles a ustedes, de compartir con ustedes. Muchos son viejos amigos, viejos amigos, y, y los llevo en el corazón desde hace muchos años, los considero parte de mi familia. Y a otros los respeto muchísimo, por lo cual voy a tratar de traer algunas categorías con las cuales trabajo desde hace tiempo, pero remozadas en cuanto a algunas ideas que tienen que ver con esto de qué hablamos cuando hablamos de paz, un término tan tironeado, polisémico y al mismo tiempo eh, bastardeado, diría yo, por lo que es el simple hecho de la existencia de, de los escenarios bélicos del mundo. Claro que no solo están los escenarios bélicos que conocemos, hay como una tercera guerra mundial en fragmentos, en pedazos, como dice el Papa Francisco, como decía el Papa Francisco. Eh, y, y eso se da en diferentes lugares de las categorías donde vive cada quien. Voy a ver si puedo compartir para simplemente compartir imágenes con ustedes. Sí, está todo bien. ¿Se ve, no? ¿Sí?
¿Estoy compartiendo? Sí, Bien. sí se ve, sí se ve. Sí, sí se ve. Perfecto, perfecto. Entonces yo ante todo voy a hablar de cómo está la etapa para poder enmarcar la cultura de la paz. Yo decía antes, bueno, es un término tironeado, es un término mal habido de algún modo porque lo toman algunos como un estandarte, ¿no? Hago la guerra en nombre de la paz, dicen algunos, otros, busco en nombre de la paz generar escenarios que tienen que ver con intereses muy, muy, muy particulares. Entre ellos, por la pacificación, también justifico mi modo de construcción armamentística. Yo siempre comento que Japón, que se comprometió, ni bien tuvieron las dos bombas nucleares en su territorio, se comprometió públicamente y a través de su propia constitución a ser un país que jamás iba a tener absolutamente nada que ver con el mundo de la guerra. Bueno, se está armando actualmente en nombre de su autodefensa o lo que está pasando en su propia región. Y esto pareciera ser una verdad traída de perogrullo, pero no es solo Japón, no es solo Japón. Son muchos países que están invirtiendo en armamentos cuando en verdad no están en condiciones de iniciarle guerra absolutamente a nadie, si es por el tema de lo bélico. Pero bueno, no se concibe al mundo de la cultura de la paz ni al mundo de la paz como tal desde el punto de vista de los escenarios bélicos, sino que también es más allá de eso, es más allá de la violencia incluso, pero la tenemos que incluir a la violencia, no podemos soslayarla. Por eso, en una etapa como la que estamos viviendo, donde en América Latina al menos se dan algunas características que son comunes, como la complejidad, la incertidumbre. Tenemos muchos autores que dicen qué bueno que sería, qué bueno que, que podría llegar a ser tener algún archipiélago de certidumbre en este mar de incertidumbre. Tenemos quienes plantean amigate con la complejidad, que la complejidad es lo que te requiere como para poder bucear en ella y poder sobrevivir a partir de saber cómo trabajar con ella. Bueno, todo esto en verdad son verdades que tienen una metamorfosis de lo que es la realidad. Y esto lo plantea muy bien Inenariti cuando dice, bueno, ¿de qué racionalidad hablamos cuando hablamos de racionalidad en esta etapa? Y aquí estoy obligado a ir un poco más allá de estas dos categorías de complejidad e incertidumbre y tengo que introducirme en el mundo de las violencias y las desigualdades, que lo vamos a ir profundizando, pero indudablemente las violencias encadenadas, las desigualdades múltiples, tienen una raíz común y son parte de la época que nos toca transitar. Donde queramos mirar, vamos a encontrar estas categorías y vamos a ir avanzando con esto a medida que podamos desarrollar un poco más las ideas. Pero claro, la política trae también algunas cuestiones que tienen que ver con la polarización como cultura, esto de las grietas, el vos aquí, yo allá, el cada quien en su lugar, una lógica de coexistencia mal llevada políticamente hablando, pero que se hace carne en lo social y donde todos formamos parte de esta polarización. No es que la política se polariza. Y luego el otro ya no es el legítimo otro que está dentro de mi sistema, sino que el otro puede llegar a ser un otro enemigo. Maturana lo decía muy bien esto, el otro forma parte de lo mío. Claro, pero la realidad es que cuando el otro me molesta, el otro pido que me lo saquen de encima, bueno, ya no es lo mismo. Y el otro me da miedo incluso. Entonces va a jugar acá los estereotipos, las representaciones sociales, cómo es cada quien con cada otro. Y hay una sensación de caos. Indudablemente hay una sensación de caos. Hay una sensación de lo inasible de la etapa. Hay una desconfianza y una incredulidad muy grande, muy, muy grande, y que nos brinda cierta endeblez, cierta fragilidad, que no nos permite asir
desde el conocimiento, eh, categorías de análisis que puedan llegar a ser contundentes, que podamos decir esto es así. No estamos en condiciones de decir esto es así, y si alguna vez, hasta por la diatriba necesaria, alguien pretende ser categórico, me parece que se equivoca. Es una etapa donde las categorías están todas en cuestionamiento, en cuestión, y debemos gestionar al menos una gran constelación de diferentes modos de construcción desde lo político, desde lo social, desde lo económico, desde lo cultural. Indudablemente, esa sensación de caos nos lleva a una desorientación, una orfandad de códigos interpretativos muy profundos de la etapa, donde nos hacen sentir a todos de algún modo ignorantes, pero también con muchas más preguntas que respuestas. Y eso es bueno, pero tenemos que seguir ahondando sobre algunas categorías que yo no puedo dejar de hablar de ellas sin decir, bueno, una idea totalizante, sino abriendo preguntas alrededor de esto. ¿Cómo están las democracias? ¿Cómo inciden las diversidades dentro de esas democracias? ¿Cómo incide la forma de que cada quien, o como cada quien, administra las reglas de juego de esa democracia? ¿Cómo son las tensiones entre la democracia representativa y la democracia deliberativa? ¿Y cómo la dualidad social cambia las reglas de juego? Esto de los incluidos y los excluidos y cómo se concibe desde una lógica de asíntota ideal, de una tendencia de asíntota ideal, el mundo cuando en verdad hay un mundo real que nos lleva la tendencia de la asíntota a mirar un poco más en la línea horizontal hacia abajo y decir, bueno, no es todo tan como parece ser o como debería ser, sino es más como es. Y el hecho de tener que ver cómo es, nos traen algunos signos de época que sí o sí los tenemos que poner sobre nosotros. Las violencias en este mundo, porque si decimos que no es solo la no guerra, no es solo la no violencia, como Galton lo llamaba a la paz negativa, y vamos a hablar de paz positiva aquí, no hay duda, eh, tenemos que hablar de cierto grado de otro modo de aflorar las violencias de la época, como silenciosas, entre líneas, densas, de proximidad. Y fíjense que todos conocen la violencia ostensible, a lo que Galton mismo llamaba violencias directas, pero la estructural y la cultural, que son las que sostienen esa violencia directa, o esas violencias, quiero hablarlo en plural, directas, tienen que ver con una raíz común que tiene con las desigualdades. O sea, violencias y desigualdades tienen naturalmente una raíz común. Entonces, esas violencias que hoy son de algún modo encadenadas porque aparecen juntas, eslabón con eslabón, no está una suelta respecto a la otra. Entonces es muy difícil decir, esta es la directa, porque está la violencia institucional también. Hay múltiples violencias de cómo cada quien siente la violencia y cómo cada quien ejerce la violencia, que deberíamos hablar, como sí lo marca muy bien un autor que se llama Javier Aullero, de violencias encadenadas. Eh, y en esto de las violencias encadenadas está también el sacarme al otro de encima, que la diversidad es muy linda, es muy noble desde el punto de vista de lo que implica para la dignidad de las personas. Cada quien tiene derecho a ser diverso y hay un derecho humano a la diversidad y hay una declaración de la UNESCO sobre la diversidad cultural que es muy rica, pero lo cierto es que el otro no siempre es bienvenido. El otro no siempre es mirado desde un modo de la hospitalidad, como lo planteara Derrida, o mirado con los brazos abiertos, ¿no? Esto de la hospitalidad porque te acojo, te doy un lugar en mi mundo, sino como salí de acá, prefiero que me lo saquen de aquí. Esto de prefiero no toparme ni siquiera con el otro en mis recorridos urbanos, ¿no? Y aparecen los muros, muros que se levantan hasta invisiblemente entre nosotros mismos. Nos, nos ejercemos en un cruce de miradas entre los unos y los otros, como si el otro nos
nos podría hacer daño, es un potencial dañino frente a mí, cuando en verdad no le damos ni el lugar mínimo de, de recepción, solidaridad, fraternidad, sororidad que debería tener. Y en este sentido, sí, yo quisiera ser claro porque las desigualdades también son múltiples. Así como tenemos violencias encadenadas, las desigualdades también son múltiples. Y permítanme hablar de este tema con cierto grado de un poquito más de rigor y decir, miren, hoy las desigualdades son en función de cómo cada quien se siente. Y es en condición de, como lo plantea muy bien François Duvet, un autor francés que trabaja estos temas desde hace mucho, todos los temas de desigualdades, que habla que nosotros entre nosotros preferimos las desigualdades, pero entre otras cosas, preferimos desigualdades porque ya cuando mandamos a nuestros niños al colegio estamos decidiendo qué tipo de puja va a tener con el hijo de otro cuando crezca, ¿no? Y empieza a problematizar desde allí, diciendo que, bueno, que entre nosotros mismos y ahí ya saca lo que es la concentración de la riqueza y deja a la sociedad en general. Entre nosotros mismos competimos por ver quién es menos desigual. Y en este sentido, eh, cuando él plantea en condición de la falta de reconocimiento, la falta de un lugar como algo referencial, histórico, identitario, o la falta misma de el respeto, termina generando una desigualdad, porque cada quien tiene un motivo para sentirse desigual. Entonces aparecen nuevas desigualdades, pero también hay nuevas iras. Cuando yo decía e invocaba a Francisco cuando él planteaba que había una tercera guerra mundial en fragmentos, y estos son los fragmentos que vive cada quien en su guerra. Indudablemente, las pequeñas micro desigualdades son tan importantes como las macro. Y en este sentido, Dubet plantea, bueno, eh, 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 pero hasta el tema de la clase social queda viejo frente a lo que son las nuevas desigualdades. Porque que hay fragmentación de clases no hay duda, pero está tan lejano eso que no podemos dejar de hablar de explotación porque sigue habiendo. Pero lo que sí tenemos que decir, que no podemos dejar de hablar de clases porque sigue habiendo y esa fragmentación entre las clases. Pero lo que sí debemos ver es un poco más la microdesigualdad y cómo esto afecta a las personas. Entonces, en este sentido, el patriarcado no hay duda que forma parte de una especie de sojuzgamiento no superado aún. Y ese sojuzgamiento no superado aún, si bien estamos mejorando en deconstrucciones, en integración y al mismo tiempo en búsqueda de igualdad, lo cierto es que sigue siendo parte de, de nuestras relaciones interpersonales, de nuestra cultura, de la cultura social en general, ya va más allá del hombre, la mujer, de lo no binario, de la cultura social en general. Incluso cuando vemos que las exclusiones y las expulsiones también forman parte de la vida cotidiana, donde algunos quedan afuera, y en esto Bauman tiene una imagen muy interesante cuando plantea en un libro Vidas desperdiciadas, que dice que sale un camión de, de una fábrica de muebles, de una carpintería, en verdad. Sale un camión para la mueblería, para exponer los muebles y que se compren esos muebles de madera. Bueno, la gente los ve, va, los visita, pero sale otro camión lleno de acerrín hacia el basural. Y ese camión lleno de acerrín, desperdicios y otras cosas, maderas viejas o maderas rotas, hacia el basural, bueno, nadie las ve, pero hay mucha gente que está allí. Y él habla de la vida cuando habla del basural. Es una especie de esto del descarte, como bien lo llama Francisco también. Y ese lugar del descarte es el mundo que no se quiere ver, por eso yo hablaba antes de las barreras de invisibilidad. Ahora, el que está afuera, el que queda afuera, puja para entrar en clave de conflicto, naturalmente. No está afuera feliz por estar afuera, o porque le tocó, ya sea por el espermatozoide del cual provino, y después no hay movilidad social ascendente, el lugar que le tocó y se tiene que quedar estancado allí, bueno, va a pujar en clave de conflicto para entrar al sistema. Y ojo que los que están afuera no están al fuera del todo, ¿eh? Están adentro también.
Entonces, en función de esto, hay personas que tienen rota la vida, pero que tienen que pujar por un lugar. En función también, y acá lo tengo a Heriberto, que es un maestro el tema de las migraciones, en función también de lo que puede llegar a ser su proyecto de vida. Inmigrar es su derecho, no es el derecho del país que lo recibe. Y se pone, y lo estamos viendo en la política de Estados Unidos en este momento, y pongo a Estados Unidos en el centro de escena porque en verdad se está reordenando el mundo a partir de un nuevo orden mundial y está tomando un protagonismo distinto porque se está quebrando con la multilateralidad tradicional, pero toma el tema migrantes como una de las cuestiones centrales de su política. Más allá de las bravuconadas que supo tener anteriormente, diciendo que iba a pedirle a los mexicanos que paguen su propio muro, o esto de levantarnos un muro cada vez más grande hacia los que vivimos de este lado, o generar las expulsiones que está generando, la está haciendo pasar muy mal al migrante, muy, muy mal. Ahora, no es el único migrante que tiene problemas, porque los refugiados en el mundo lo tienen, porque el Mediterráneo es una especie de cementerio a cielo abierto, porque tenemos un mundo que está complejo y porque hay muchas familias de refugiados de tercera y cuarta generaciones, incluso en Europa, que siguen estando allí. Y hablo de Europa, que es el país que más integrado tiene el mundo de los derechos humanos. El país no, perdón, es el continente que más integrado tiene el mundo de los derechos humanos. Y hoy pareciera ser que hablar de derechos humanos es hablar en algún sentido de una palabra que genera resonancias a partir de lo controversial, pero siempre fueron controversiales los derechos humanos. Ahora, lo que es cierto es que algunos gobernantes los están poniendo como contrapunto de su gestión de gobernanza. Entonces, yo gestiono la gobernanza en contraposición a los derechos humanos. Yo vivo en un país donde pasa eso. Y la fragmentación social urbana también existe. Y esta fragmentación social urbana, uno podría decir, bueno, ¿hay convivencia o coexistencia en esa fragmentación? Y entonces en este mundo donde tenemos a los unos viviendo con los otros, pero no viven iguales, se genera un clima de hostilidad. Hasta en la misma convivencia, que podríamos decir, miren, más que convivencia, esto es coexistencia. No, pero si algunos van a vivir al lugar donde están los otros y después piden que echen a los otros, lógicamente, estas tensiones y estas fricciones hacen que existan cada vez más intersticios de diferencias entre nosotros mismos. Y no hay duda que los medios de comunicación, que también en sí mismos generan un grado de exclusión importante, porque no todos tienen cabida dentro del mundo de las comunicaciones, no todos tienen cabida dentro del mundo de lo que son las diferentes tecnologías, pero nos integra a todos de algún modo por igual en función del negocio. La puja negocial por este negocio es el negocio del mundo y entran incluso en esta en esta nueva reconfiguración de poder a partir de poder manejar estos estertores y estos resortes de poder en el mundo. Pero claro, están las personas, estamos nosotros que hacemos mucho por estar adentro, pero nos quedamos afuera en cierto sentido, en los diferentes quiebres y fragmentaciones de los ámbitos sociales. Entonces aquí es donde quiero decir que si bien para poder hablar de cultura de paz tenemos que hablar de integralidad, la misma palabra integralidad yo diría que está generando algún grado de rechazo, resabio. Hablaba con Ana Agostino, que no sé si está por aquí, hace mucho tiempo atrás que decía, y algunos estados, que lo había dicho una invitada en Uruguay, que algunos ejercían políticas públicas de desigualdad. Y me parece muy, muy interesante este término, ¿no? Cómo en vez de generar políticas públicas de igualdad, se generan políticas públicas de desigualdad. Y la verdad es que hablar de integralidad en función de esa asíntota ideal, yo diría, miren, vamos a ponernos sobre la tierra primero, por eso hablé del caos, por eso hablé de la desorientación, como la diversidad.
atenta contra nosotros mismos a partir de no querer estar con el otro, no todos queremos estar con el otro, nos da miedo, y al mismo tiempo como las democracias con los sistemas participativos se portan muy mal, porque la democracia representativa termina cooptando los espacios de la democracia deliberativa y todos los mecanismos que se van generando institucionales desde lo que es lo ideal terminan siendo cooptados por la democracia representativa. Muchos de nosotros tenemos esto de que el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes. Y algunos se lo tomaron tan en serio que todo lo quieren los representantes. Todo, todo. Obturar los espacios de audiencia pública, llevar a la gente a decir lo que diga y después escucharle, y después no contestarle y después no tenerla en cuenta, genera frustración. Y todos nuestros países están generando esta tensión. Yo hoy veía un, un parámetro, acá lo tengo anotado, a ver, un parámetro de cómo están nuestros países en cuanto a la calidad democrática y lo hizo The Economist, que lógicamente tiene una búsqueda de poner países autoritarios, países híbridos, países que no tienen una democracia plena y los países con democracias imperfectas. Y a muchos de los que estamos acá nos ponen, salvo Uruguay, que lo pone como democracia plena, y a Costa Rica en América Latina, a todos los demás nos pone en las democracias imperfectas, por lo menos de los países que estamos aquí. Y bueno, y lógicamente Haití está dentro de las democracias híbridas, ¿no? Pero fíjense, dicen que México está en el número 84 dentro de 165 países en su calidad democrática. Y que Argentina está en el número 54. Yo creo que es demasiado generoso para con nosotros. ¿Por qué? Y porque si uno ve que todo lo que tiene que ver con el mundo de lo que debería ser lo deliberativo está obstruido, y uno podría poner como también un modo de eh, indicador para la calidad democrática el tratamiento de los conflictos de cada uno de nuestros países. Bueno, yo creo que muchos de ustedes que son mexicanos tienen cientos de miles de personas desaparecidas, por lo menos 100.000, que en los últimos 10 años, y no tienen explicación, tienen comisiones de la verdad que no terminan de dar la verdad. Tienen, y que están cuestionadas y que podrían llegar a ser de algún modo una frustración en caso que no pudieran obtener la verdad definitiva. Nosotros cada vez nuestro presidente cada vez habla peor de los derechos humanos y debilita más las instituciones que tienen que ver con el campo de los derechos humanos, pero no es un objetivo politizar esto, sino simplemente es un objetivo poner en cuestión la misma palabra integralidad para sacarla de lo ideal y pasarla a lo real. Entonces, si yo quiero verdaderamente entender la cultura de paz a través de actitudes y comportamientos que propicien reparación y memoria, desarrollo, integración social urbana, participación social, construcción de ciudadanía, convivencia y solidaridad, los derechos humanos, la justicia social, la gestión constructiva de conflictos. Bueno, muy bien, tengo que pensarlos en función de eh, cómo concibo esa cultura de paz. Eh, Yo creo que, y esto lo he planteado en Alcalá y lo traigo aquí, si los mismos países, a partir de la estructuración de Naciones Unidas después de la Sociedad de Naciones, que se ponen de acuerdo para poder garantizarle la paz al mundo, se distribuyen una lógica de poder y le dicen a los 5 países que ganaron la guerra que van a tener un privilegio frente a los demás poniéndolos en el Consejo de Seguridad y dándole el poder del veto, y que casualmente son los países que más están implicados en la compra de armamento en el mundo, que menos propician el desarme y por otro lado que más incidencia tienen sobre los escenarios bélicos del mundo, uno dice, bueno, pero es como una tomadura de pelo. Y en definitiva, pasan los años y cada vez se desacreditan más estos mecanismos que son los faros para nosotros, porque así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
o la Corte Interamericana de Derechos Humanos para quienes vivimos en América Latina, son verdaderamente una luz que traza un camino. Sin embargo, está en la OEA y la OEA está totalmente cuestionada. Bueno, muchos de los mecanismos de Naciones Unidas están dentro, muchos de los mecanismos de derechos humanos están dentro de Naciones Unidas y las Naciones Unidas mismas tienen estos problemas políticos que no los podemos soslayar. Entonces, por eso vuelvo a la palabra integralidad, puesta en una tendencia más lógica de la asíntota que el mundo ideal. Y acá sí, yo quiero decir, no podemos dejar de ver que eh, cuando trabajamos en el mundo de la gestión de conflictos, que es uno de los mundos más gravitantes en el cual el diálogo, el respeto, que tiene todos estos principios, la integración social urbana, la memoria, la recuperación de la memoria histórica, trabajamos con todas estas materialidades y acá veo muchos de mis compañeros del campo de la gestión constructiva de conflictos, Heriberto, Rodrigo, Laura. Bueno, lo que digo es simplemente que si queremos verdaderamente concebir desde una nueva estructuración, donde cada uno va a poner lo suyo día a día en este tejido que va a tener que generar incidencia sobre lo que es la cultura social, que es donde puede verdaderamente ser contrafáctico el mundo que tenemos, el campo de la paz, es en la educación para la convivencia y la paz, y en el fortalecimiento individual y comunitario, y en la prevención. Entonces aquí es donde yo planteo que en buena hora, que cualquier tipo de tratamiento desde una visión de una gestión, de una intervención, de lo que fuera, tiene que tener la educación para la convivencia y la paz como uno de los elementos básicos a tener en cuenta, a construir. Miren, yo, esto de algunos principios que tienen que ver con lo que enumeré antes de la justicia social, de la integración social urbana. Bueno, ¿cómo hacemos para sanar las heridas? ¿Cómo hacemos para coser fragmentos? ¿Cómo hacemos para dotar de contenido y realidad algún grado de credulidad dentro de la gran incredulidad? ¿Cómo hacemos para achicar la brecha de desigualdad en la práctica? Y yo creo que tenemos que empezar a poner algunos pilares de edificación de esto quienes verdaderamente asumimos un rol dentro del mundo de los derechos humanos. Y dentro de la cultura de paz, no hay duda. Por eso yo planteo que hay un campo que tanto para los conflictos como para cualquier tipo de acción que esté en lógicas de instituciones u organizaciones que vayan más allá de lo que tradicionalmente son las inmovilidades activas, esto de hacemos que hacemos, pero en verdad no hacemos nada. Bueno, tienen que ser las instituciones proactivas y salir de la lógica de esta quietud pactada en la cual la democracia representativa se encuentra. ¿Por qué planteo esto? Y porque los sistemas de poder piensan en sostenerse como sistema de poder. Y cuando uno verdaderamente empieza a decir, bueno, ¿cuánta vocación hay sobre lo que puede llegar a ser las instituciones o personas proactivas dentro del campo de lo social? Tenemos aquellos que enfrentan grandes emprendimientos que podrían llegar a ser perniciosos para la salud de las personas o emprendimientos macroeconómicos en algunos lugares del territorio y vemos que hay persecución a los defensores de derechos humanos. Por eso digo, cuidado con esta estabilidad que tú pactada, que lo que genera es esto de sigamos siendo quienes somos y estemos donde estamos porque nos protegemos entre nosotros. Entonces empieza a haber connivencia y convivencia entre el poder político real, el poder político estatal y los emprendimientos económicos, en contraposición de los actores sociales. Eh, y aquí es donde digo, ¿por qué no volver a renombrar algunas cosas? ¿Por qué no volver a pensar y repensar? Y esto sí lo hemos hablado mucho en Alcalá. ¿A qué llamamos cuando denomina a las nominalidades? Si no deberíamos replantear esos nombres nuevamente y redefinir esos nombres. Porque la diátriba
de cada quien, hay otros que se apropian de la misma terminología y la utilizan para el mal. Entonces, ¿no habrá que ser más categóricos en la redefinición de algunos términos y volver a pensar alrededor de lo que son esos espacios dialógicos que se tienen que gestar para incluso pensar la política de derechos humanos? ¿Desde dónde construimos paz? ¿Cómo lo hacemos con la intersectorialidad, con la interinstitucionalidad, con la cultura, con el deporte, con nuestros niños? ¿Cómo podemos hacer para incidir en el cambio de cultura, que creo que es la única forma que tenemos, incluso para tomar los conflictos en una etapa de latencia, que creo que es la única forma que tenemos para poder revalorizar lo contrafáctico, y eso contrafáctico ante la lógica simétrica de, de una gran dimensión de lo que el capital hoy representa. Y creo que hay que volver a la solidaridad, hay que volver a la fraternidad, a la sororidad, a la comunalidad, y empezar a respetarnos desde una lógica donde podamos cambiar la traza del camino tradicional que venimos caminando hace años. Y hoy, si no nos damos cuenta, nos tenemos que dar cuenta, tenemos un aluvión, incluso desde el poder, que viene como una bola de nieve contra los derechos humanos en muchos lugares. Y cuando ya te afectan los derechos humanos, hablar de paz cuando te pisotean la dignidad es muy difícil. ¿Por qué? Porque ser digno requiere tener un espacio de posibilidad para poder ejercer esa dignidad. Y si a mí no me garantizan ese espacio de posibilidad para ejercer esa dignidad, me están quitando la dignidad. Y quienes son los garantes de dotarme de dignidad, me arrancan dignidad, incluso en lo discursivo, y debería tener que plantearme si nosotros que ya estamos en el campo de los derechos humanos, no tenemos que posicionarnos un poco más fuerte frente a esto. Por eso creo que hoy volver a pensar alrededor de la cultura de paz es volver a entender que siempre hay un lado bueno detrás de las personas, pero ese lado bueno lo tenemos que ir a buscar, lo tenemos que construir. Y a mí me gustaría decir que esto de tejer día a día los hilos de un nuevo tejido es necesario, porque cada quien tiene mucho para aportar en una co-construcción colectiva pensada. Ahora, si cada quien hace lo suyo y no tiene esa co-construcción colectiva pensada, difícilmente, por faltar red de equivalencias, por faltar articulaciones, por faltar esa interinstitucionalidad, intersectorialidad y al mismo tiempo ese entramado que le dé vida y podamos hacer la diferencia que requiere tanto poder que tenemos en la vereda de enfrente. Entonces yo digo, salir de la sensación del caos, salir de la orfandad, hacernos preguntas de nuevo para redefinir algunas nuevas cosas, pero también vivificar desde el campo de la gestión de conflictos por un lado, desde la intervención social por el otro, desde lo que es el trabajo por las minorías de cada quien, de lo que es el trabajo social por muchas de las personas que trabajan, volver a trabajar con los actores sociales, volver a relacionarnos con la cultura social desde los niños, con la cultura del buen trato, con la cultura de la paz, con la mediación en las escuelas y al mismo tiempo revalorizar los bienes comunes. Yo creo que es un camino, y vuelvo al camino, es un camino que nos merecemos por lo menos transitar para no decirle a las generaciones venideras que no hemos hecho todo lo que teníamos a nuestro alcance. Me parece que tenemos un desafío muy grande quienes abrazamos los derechos humanos ante una ola que se nos viene encima y que muchos de nosotros sabemos claramente que una convivencia que no está basada en justicia social no es convivencia, que si no trabajamos por la integración social urbana difícilmente logremos hacer una diferencia, que si no buscamos los cambios sociales necesarios para atacar las violencias estructurales vamos a tener problemas y que si nos conformamos con el mundo que tenemos, y el mundo que le entregamos a los que vienen es bastante feo.
Bueno, esto es lo que quería decir para empezar a discutir con ustedes y generar un hecho movilizador, porque vuelvo sobre esto. Cultura de paz tiene que ver con valores, actitudes, comportamientos que reflejen y propicien convivencia. Entonces, nosotros si no somos lo suficientemente maduros desde el punto de vista desde dónde nos vamos a explicar los desafíos de la época y desde dónde nos vamos a parar frente a esos desafíos, y yo creo que vamos a seguir hablando en la asíntota para arriba. Cuando digo esto es el mundo de lo ideal, pero el mundo de lo real está con nosotros y tenemos que operar sobre él, sobre el mundo de eso que nos impone en esta nueva constelación de la búsqueda de un nuevo saber a partir del lugar de ignorantes que tenemos. Por mi parte, muchas gracias y bueno, me apresto a conversar con ustedes. Lo mío era simplemente posicionar algunas pinceladas gruesas para que las finas las demos entre todos. Un gusto enorme y gracias por la confianza que me brinda Sergio, que es muy generoso, muy generoso. Aprendí a conocerlo y a respetarlo y a valorarlo por su responsabilidad y su capacidad de trabajo que verdaderamente es encomiable. Gracias. Muchas gracias, mi querido Alejandro. Pues como mencionaba al inicio, siempre un gusto escucharte. Creo que muchos temas de análisis, de reflexión. Por lo pronto, a mí me hace mucho sentido el tema de la dignidad humana, en la cual efectivamente requerimos de esos espacios de posibilidad de exigir la dignidad humana. Y luego se me vino el sistema penitenciario. O sea, ¿cómo vamos a hablar de dignidad humana cuando creo que esto es parte de no solamente México, sino América Latina, hay muchos países que sufren verdaderamente las personas que están sido sometidas a privación de su libertad y no hay espacios donde se les pueda realmente respetar este derecho fundamental? Y bueno, muchos otros temas más, la construcción de paz, la fragmentación, creo que también es un tema por demás importante. Pues abrimos este espacio. Si quisieran, por favor, abrir su micrófono y dialogar con Alejandro, con nosotros, pues va a ser un gusto. Quien quiera hacerlo, por favor, adelante. Adelante, Rodrigo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Sergio. Pues, bueno, para mí es un placer siempre escuchar a Alejandro y lo sabe muy bien. En estos temas, realmente el mejor ahí está. eh, un referente para todos y de lo que viene siendo la parte de tanto de los derechos humanos, pero de la construcción de paz. Hemos tenido pláticas y creo que aquí hay un tema, Alejandro. Siempre te lo he querido preguntar, hablando lo que decía en este momento Sergio sobre lo relacionado a la dignidad humana. Yo siempre me he preguntado en los temas de reparación, en la reparación, con que se garantice un derecho a la víctima, yo creo que sería formidable, pero no lo vemos, ¿no? Lo vemos en el tema de la violencia, lo vemos encuadrado en otras materias. Yo siempre, y lo voy a decir abiertamente, hemos visto lo de los campos de concentración, hemos visto tanto lo que se dio en la Alemania nazi, pero dejamos el Gulag en los rusos, ¿no? Esta parte donde sus campos de concentración fueron más fuertes, ¿no? Y fueron más violatorios de derechos humanos que los propios campos de concentración nazi. Y no vimos esa reparación, esa exigencia al propio Estado ruso en su momento de lo que estaba aconteciendo, de lo que estaba pasando. Se habla de 20 millones, ¿no? En el Gulag, ¿no? En Rusia. Y la pregunta siempre ha sido, ¿por qué prevaleció ese? No fue tanto el castigo que se le dio a los rusos porque tenían una discursiva sobre lo que era la igualdad social o los derechos sociales y la igualdad, cuando en la otra parte solamente se señalaba la parte racial de los alemanes, ¿no? Entonces, yo siempre me he preguntado, y siempre es una pregunta que te he querido hacer hace tiempo, Alejandro. Creo que este es el mejor momento con todo este foro, con todos los que están participando para decirte cómo podemos garantizar la paz en este sentido o cómo podemos establecer la reparación de este daño,
por parte también de los que fueron, en el caso de los rusos, en el caso del Gulag. Eso sería todo. Gracias, gracias. Miren, cuando hice mención de los 5 países, Rusia es uno de esos 5 países, lógicamente, que está dentro del Consejo de Seguridad. Y vos bien lo decís, yo creo que si alguien tiene que pensar qué hizo el estalinismo también, fue una matanza, pero de esas que no se puede ni siquiera mencionar. Sin embargo, hay historias que no se revisan. Y hay historias que no se revisan. Mira, casualmente es uno de los temas míos de las tesis, ¿no? Esto del derecho, de la tesis doctoral mía. El derecho al olvido es un derecho que puede tener la persona que quiera olvidar, pero los pueblos no olvidan. Los pueblos no olvidan. Entonces, en algún momento la lógica de la correlación de fuerzas dentro del poder va a cambiar. Mientras no cambie la correlación de fuerzas del poder, difícilmente alguien le exija al que tiene poder que se ponga de rodillas. Porque no se arrodillan los poderosos, se arrodillan los otros. Si no, la Corte Penal Internacional no sería tan cuestionada por trabajar exclusivamente con algunos países africanos y alguno que otro que puedan llegar a decir, bueno, hasta acá llego y más allá de eso no llego. Pero también se distribuye poder dentro de lo que es hasta la misma edificación del sistema de justicia internacional. Entonces digo, eh, esto de ese poder estúpido, como decía en algún momento Clinton, que decía, la economía estúpido, pero se hablaba del poder, en verdad, de la economía. Acá yo no quiero agregar la palabra estúpido a nadie, pero digo, nos damos cuenta todos que es una lógica de poder, todos, todos. Ahora, memoria, verdad y justicia, juntos de la mano, difícilmente se pueda llegar en cada uno de nuestros países. ¿Por qué? Porque hay un sinnúmero de presiones, de intereses en juego para que se avance, pero hasta ahí. La Argentina pudo avanzar en memoria de verdad y justicia, incluso con su última dictadura o con su última dictadura, y es un ejemplo en eso. Yo estoy orgulloso de ser argentino por eso, entre otras tantas cosas, más allá que a Boca le va mal en el fútbol. Eh, eh, Verdaderamente lo digo con toda la sensación de estar explicando que muy pocos países llegaron a estas 3 características para poder hacer reparación, para poder revisar su pasado, para poder construir memoria y a su vez entrelazar estos 3 vínculos, sobre todo con justicia, sobre todo con justicia. Sí se puede con memoria y verdad porque todos pensamos en Sudáfrica que ha llegado a la verdad, a la Comisión de la Verdad, pensamos en Mandela, en Desmond Tutu, pero llegaron solo a la verdad, no han logrado entrar en la justicia. Y esto no es menor lo que estoy planteando, porque esos modelos que son de algún modo eh, emblemas de lo que es la construcción de una revisión del pasado, bueno, se quedaron ahí, a medias, porque sin justicia tampoco hay reparación. Sin justicia tampoco hay una sensación de verdaderamente tomar eh, lo que a cada uno le corresponde, porque las víctimas, cada quien tiene su modo de asimilar esto, y vos lo estás planteando públicamente. No hay perdones públicos, no existe el perdón público, hay perdones del poder, pero cuidado, los pueblos no olvidan. Hay olvidos individuales, pero los pueblos no olvidan. Y así como vos traes una reivindicación de un pueblo que seguramente no olvida, si cambia la correlación de fuerzas, seguramente esto va a reaparecer. Porque no olvidemos que la jurisdicción universal, que existe y que se aplica también en muchos lugares, se aplica a partir del Convenio de Roma con el artículo 6 y 7 de esa Convención de Roma, en la cual habilita que para los crímenes graves que son imprescriptibles siempre se puede revisar. Siempre se puede revisar. Ahora, lo que no se revisa es porque hay poder detrás de eso.
Y esto es muy, muy, muy feo decirlo, pero es real. Es la asíntota que va hacia abajo, no la asíntota que va hacia arriba de lo ideal. Entonces, muchas veces nos tenemos que asir de lo real para poder entender un poco más la realpolitik, que también existe a nivel internacional. Gracias, Rodrigo, por lo que trajiste, porque verdaderamente es un tema en la cual difícilmente se pueda construir paz con dolor social, con aplastamiento histórico, con un pueblo pisoteado. Es muy difícil. Entonces, ¿de qué paz hablamos cuando hablamos de paz? Bueno, me parece que de esto estamos hablando. Estamos hablando más de paz positiva que de paz negativa, pero en la paz negativa existe también un lugar para decir, bueno, ¿hasta dónde puede llegar esto? Y ahí nos tenemos que meter en la correlación de fuerzas y la lógica del poder. Muchas Lindo gracias. verlos a Ignacio, a Brenda, qué lindo. Tengo muchos amigos acá, qué lindo. Hay otra pregunta de la doctora Arely Mejía. Arely, adelante, por favor. Buenas tardes, doctor Alejandro, qué gusto. Gracias, doctor Sergio. Y me extraña porque usted me ha dado clases en dos periodos, si se acuerda, Mejía es Meneses. Bueno, voy a Sí, corregir sí, ese detalle. sí, sí, qué lindo. Doctor Alejandro, gracias por el tema tan interesante que narra usted. Además, porque yo soy especialista en Derecho Internacional Público y para mí el tema de los derechos humanos y de acuerdo a la historia, todo lo que usted narra, trae toda una, pues hay una, traemos mucho, pues nos han quedado de ver mucho en la historia porque lo que mencionaba el doctor Rodrigo con el tema de los gulags en Rusia, y no prescriben, usted lo acaba de mencionar, no prescriben los crímenes de guerra, los crímenes de odio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de genocidio, no prescriben. Sin Ujú. embargo, no se hace nada y sigue ahí. Y no hay manera de que podamos enfrentar y podamos defender aquello. Pasaron los años, lo dijo bien, y no se ha hecho nada. Y además saltó del comunismo al capitalismo, la economía cambió, el sistema económico cambió y sin embargo, de repente parece que vuelve la tiranía, pues ahora lo vemos con el presidente Vladimir Putin. Es como, no sé, los pueblos, dice que los pueblos no olvidan, a veces pienso que los pueblos sí olvidan, individualmente no olvidamos, creo que es al revés, los pueblos sí olvidan porque ahora veo, por ejemplo, en nuestro país están pasando cosas similares a los campos de concentración, el exterminio, y estamos todos callados. Yo no veo que Ujú. nadie levante la voz. Es más, lo acalla el gobierno y nadie dice nada. No sé si es miedo o es cobardía, pero no estamos haciendo nada. Dicen que lo del rancho Izaguirre, no sé si está usted enterado, es una cosa que ha dolido mucho a la sociedad de este país, y dicen que no es solamente el rancho Izaguirre de Jalisco, que hay muchos ranchos Izaguirre a lo largo y ancho del país. Es una cultura de muerte la que se ha venido a permear en nuestro país en forma terrible. Las desapariciones forzadas y además las desapariciones también de las personas pues, en manos del crimen organizado. Yo creo que sí necesitamos, no sé, como tenemos que buscar una manera de ser más efectivos en la defensa. Esto nos está sirviendo mucho para irnos retroalimentando, pero tenemos que empezar acciones, hacer acciones reales para defender a las personas porque están siendo violentadas en todas partes. El gobierno no se quiere hacer responsable. ¿Y desde dónde vamos a empujar esto para forzarlos a que actúen y a que hagan las cosas que deben hacer? A mí sí me gustaría desde su perspectiva, porque la Argentina no alcancé a captar bien cuando habló de su gobierno. Sabemos que estuvieron en una tiranía hasta el periodo pasado. Ahora mucha gente se queja porque el gobierno del presidente Milei ha venido a poner todo, tratando de poner en orden. Hay muchas cosas duras en el país,
pero creo que así es cuando los pueblos se tienen o los países se tienen que reorganizar. Entonces, estamos tratando de encontrar la maneja para jalarla y poder llevar a ser efectivas estas defensas, pero además organizados como grupos reales en todo el continente para poder hacer presión en los gobiernos, porque lo que está pasando en Cuba es terrible, la falta de libertad, que la gente no quiere vivir lo que están viviendo, pero no saben qué hacer y no pueden hacer nada, los tienen atados de manos. Tantos presos políticos, tantas violaciones a los derechos humanos, lo mismo Venezuela, y ahora nuestro país va para allá. Entonces, bueno, es una reflexión que yo les comparto porque estoy muy preocupada. Nuestro país está a punto de perder cada vez más las libertades porque ahora con esta transformación del sistema jurídico, el sistema judicial, perdón, vamos a un declive real, pero también la gente no dice nada. Es más, la gente está entusiasmada con la nueva reforma, perdónenme la palabra, pero con la nueva estúpida reforma al Poder Judicial y no es posible que no estemos tomando cartas en el asunto. Es una reflexión solamente, Gracias, gracias por la espero les reflexión. ayude. Gracias, es complementaria y cada quien tiene derecho a reflexionar por donde cree que tiene que reflexionar. Yo simplemente a lo que trae es, voy a agregar lo del franquismo, que tiene que ver con esto que plantean ustedes. Eh, es muy interesante lo que aconteció en España. En España han decidido, a partir de una amnistía y ponerse de acuerdo el sistema político, no revisar. Es uno de los países que camina por encima de sus abuelos muertos, de sus padres muertos. Están debajo de las carreteras y no revisan. O sea, cuando yo digo y vuelvo a lo que estamos viendo en el mundo de los derechos humanos, que todo el sistema político, judicial se puso de acuerdo para político, institucional y judicial. Se puso de acuerdo para poder no revisar. Fíjense ustedes qué paradójico que la jurisdicción universal se la tuvo que habilitar la Argentina para poder revisar los crímenes de lesa humanidad del franquismo. Y nosotros aquí estamos tramitando en nuestro país los crímenes que acontecieron en el franquismo porque el franquismo decidió, el franquismo no, porque el sistema institucional, político y judicial de ese país, de España, decidió no investigar más. Así lo decidió su Tribunal Constitucional y a partir de allí otros países son los que le habilitan la vía. Y esto gracias a que existe la Convención de Roma. Digo, hay luces en el camino bajo lo que tiene que ver con las sombras de un pueblo. Mucha gente, si bien hay organizaciones memorialistas, y lo llevo para que lo piensen en México también, hay muchísima militancia alrededor de esto. Lo cierto es que en muchos casos, culturalmente y sobre todo allí, en la cultura social, dicen, miren, es preferible no revisar el pasado. Entonces, por eso yo hablaba cuando decía, si hay un lugar de acción para el mundo de la cultura de paz, es empezar de vuelta y empezar por los niños. Tenemos que operar sobre la cultura social. Y no hay duda, no hay duda que ese es un lugar de acción directa que podríamos todos reflexionar qué hacer y cada uno va a hacer allí. Porque vos bien lo planteás que posiblemente esto sea muy bueno para poder tener mayor tipo de conocimiento académico, pero necesitamos de hacer pie en esto. Miren, yo fui un estudioso muchos años de Ferrajoli y de Atienza, y los dos hablan de cultura de paz, en el sentido de decir, bueno, hay que hacer cosas y hay que hacerlas ya. Pero los dos también plantean que el tema de la relación de fuerzas es muy importante, especialmente Ferrajoli plantea esto. Y yo vuelvo sobre algo que tiene que ver con cómo concebimos no lo político y el poder, sino cómo concebimos desde dónde cada quien puede hacer un aporte. Porque a mí me parece fundamental que Laura Quirós ha trabajado en Hermosillo con los actores sociales de Hermosillo para poder involucrarlos dentro de lo que es la cultura de paz. O lo que hace Heriberto García con los niños en
la Baja California Norte. Digo, hay mucho para hacer y muchos de ustedes lo que trabajan en cada uno de sus campos. O Ignacio Noble cuando lleva a las universidades, bueno, trabajemos diálogo, mediación, cuando la universidad todavía no lo tiene. Yo digo, o Brenda que camina todos los espacios de relación social dentro de su tierra como para poder cada vez más abrir campos de acción en lo que tiene que ver con la cultura de paz. Bueno, todo esto se está haciendo. Ahora, me parece que hace falta pensar, más allá de cómo defendemos lo indefendible, cómo hacemos para tomar conciencia que muchas acciones puestas a disposición de una política común pueden hacer la diferencia. Pero tenemos que construir el patio porque la baldosa existe, ¿eh? Tenemos que empezar a pensar en el patio. Y dentro del patio, también ver si tenemos un patio lo suficientemente estructurado como hacemos para salir con la defensa de derechos un poco más conculcados, que son muy, muy grandes, y que en esa correlación de poder, solo en la lógica simétrica pueden imponerse. Yo creo, y permítanme, ya que politizaron tanto, permítanme provocar. Yo creo que si te imponen una lógica de elección de los jueces es porque tienen poder para hacerlo. Y porque se judicializó mucho la política también. Y usted me va a decir, no, no. Miren, en toda la región, en América Latina, está judicializada la política. Entonces, ¿qué hacen los políticos? Y ahora te quieren cooptar la justicia. Lo hizo Evo Morales, te lo quiere hacer López Obrador y ahora te lo sigue haciendo Digo, Claudia, ¿por qué pasa esto? Y lo van a hacer casi todos los países que puedan hacerlo. Porque si la judicialización de la política hace que yo gobierno y el día que me voy del gobierno voy preso, yo quiero esa justicia que no me lleve preso. Entonces, lamentablemente estamos en la lógica de la judicialización de la política y la politización del poder judicial. No podemos tapar el sol con un dedo cuando decimos, no, esto no es tan así. O sea, se ha puesto muy viscoso y se ha politizado tanto que ya cualquiera desde el poder hace lo que quiere, desinstitucionaliza como quiere y no tiene límites para esa desinstitucionalización, porque para peor hay cierto grado de narrativa que construye consenso como para poder hacer esto. Y si no tienen la narrativa de consenso para hacer esto, consiguen la lógica dentro de la política representativa para imponer el poder. Entonces aquí, indudablemente, uno tiene que decir, bueno, ¿cómo juegan los derechos humanos en todo esto? Más allá de la realpolitik. Porque yo puedo estar indignado por cómo manejan el poder los que manejan el poder. Pero digo, ¿cuál es mi aporte a todo esto? ¿Desde dónde yo puedo dejar algo? Yo decía en un congreso hace poquito en México, ¿qué le voy a decir a mi hija cuando sean mis últimos días? Bueno, yo le voy a decir que hice todo lo posible. Ahora, si yo lo hago solo, no alcanza, ¿eh? Yo lo tengo que hacer con todos ustedes y muchos más. Porque tengo que pensar en el patio, no solo en mi baldosa. Y después uno podrá discutir, no, mirá lo que dijiste recién respecto a mí me tocó estar en la constituyente de Bolivia y ver cómo se introducía en Bolivia la dinámica de elección de los jueces. Y yo decía, esto es una barbaridad. Como para mí era una barbaridad que hubieran dos justicias, conviviendo la comunitaria conviviendo con la justicia ordinaria, cuando no había una ley de deslinde que dijera, lo comunitario tiene una jurisdicción y una competencia determinada y lo ordinario tiene otra jurisdicción y competencia. Lo dejaron sin límite. Entonces, claro, los jueces ordinarios no quisieron tomar ninguna de las decisiones que tenían que tomar porque lo comunitario se les venía encima. Y digo, y esta es política. Claro, pero el derecho también está cruzado por la política, ¿eh? El derecho también está cruzado por la política y por la imposición de fuerza. Entonces, hay etapas de repliegues y hay etapas de despliegues. Cuando te toca el repliegue, y yo creo que hay que volver a seguir haciendo lo que uno puede hacer, que es el aporte que uno va a dejar. Y que acá muchos de los que están acá lo están haciendo y que muchos de los que hacen justicia hoy, como ustedes, que están
dentro del sistema judicial, o los que se ven compelidos a dejar el poder judicial sin experiencia incluso de cómo hacer una elección, que esto es una barbaridad. Las personas más dotadas de conocimiento del sistema judicial los mandan a un acto electoral sin condiciones de cintura política ni de manejo de lo electoral como para perder porque los partidos políticos terminan cooptando los espacios de poder. Y esto es lo que está pasando. Entonces muchos de los grandes jueces que tiene su país dicen, yo no me quiero prestar a esto. O toda esa trayectoria de capacitación y dinero que dejó el país capacitando jueces y el mismo esfuerzo que hace uno para ser un buen juez, conocer mucho de la judicatura, conocer mucho del derecho como para poder tomar decisiones interpretando y aplicando la ley. Bueno, se encuentran con que ahora viene alguien que no tiene ni idea y que puede ocupar el lugar porque un partido político decidió que ocupe ese lugar. Y esto es una barbaridad. No hay duda que es una barbaridad, pero es la real política. Gracias, Alejandro. Hay otra pregunta de Heriberto. Heriberto, adelante, por favor. Gracias, Sergio. Ale, es siempre un privilegio escucharte. Eres eh, una persona que siempre a mí me provocas muchas inquietudes intelectuales y me despiertas muchos sentimientos también. Eh, respecto a las cuatro tareas básicas en el campo colaborativo que mencionas, hablas de educación, prevención, tratamiento y fortalecimiento individual y colectivo. En un contexto como el nuestro, en el que hay tanto dolor por las personas desaparecidas, ONU ya dijo más o menos que lo que ocurre con las víctimas indirectas es un símil de tortura permanente. Eh, Cuando hablas de tratamiento, quisiera escucharte y que hablaras un poquito más de esta parte, esta etapa de tratamiento con una sociedad. Y bueno, yo digo, ¿quién quiere hablar de paz con tanto dolor, no? Sí, ¿Qué tratamiento? ¿Cómo pudieras profundizar en eso? sí. Mira, yo lo vengo trabajando en España con el tema del dolor de aquellos que sienten dolor por el franquismo, no los que decidieron olvidar. Y lo he vivido en la Argentina con todo lo que fue, bueno, la búsqueda de la verdad, la memoria. A mí me tocó vivir la dictadura en mi país y luego el resurgimiento de la democracia y lo que fue toda la vivencia del juicio a la Junta de Comandantes, toda la vivencia de lo que implicó. Yo trabajaba en la justicia cuando pasaba esto y aparte era sindicalista del Poder Judicial cuando pasaba esto. Todo lo que fue el juzgamiento a todos los torturadores, a todos los que han cometido crímenes, que fueron crímenes de lesa humanidad, no hay duda. Yo creo que cuando hablo del tratamiento, hablo que el tratamiento tiene que estar diversificado. Y hablo de un tratamiento tridimensional. Hablo de un tratamiento que tiene que tener incidencia sobre los decisores públicos, un tratamiento que tiene que tener incidencia sobre los sectores sociales y un tratamiento que tiene que tener incidencia sobre el operador de justicia también. Sobre cómo fue conformado el sistema en el cual la justicia concibe tomar estos temas. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchos de estos temas se llevan a la justicia y la justicia los rechaza. Y hay que poder abrir conversaciones. Hay que poder generar esos espacios de diálogo que necesita la sociedad como para poder tener este tipo de conversaciones. Y a mí el mejor tratamiento para poder generar este tipo de cosas es trabajar con periodistas, porque son los formadores de la opinión pública. Entonces, los únicos que pueden generar incidencia, y tuve un programa en Bolivia de 4 años de trabajar con periodistas sobre sus aportes a la dinámica del conflicto, que tenía que ver con esto, con abrir campos de acción a partir de poner sobre la mesa elementos de debate que permitieran abrir diálogos. Pero tenés que encontrar la llave para empezar con el tratamiento y tenés que decidir, como tanto vos como yo conocemos de análisis de conflicto, cómo planificás
a partir de un diagnóstico de situación, una acción determinada. Y esa acción tiene que ser coherente con el contexto, para no tener acciones con daño, generar más daño todavía. Entonces, ¿cómo esa planificación para gestar espacios de diálogo hacen que se pueda poner en una mesa determinado tipo de temas que hoy no son temas? Bueno, hay que buscar los formadores de opinión, gente que pueda generar incidencia. A mí me ha pasado de intervenir con un amigo tuyo que es Francisco Díez, en un conflicto desde el centro Carter que tenía que ver con la frontera caliente entre Colombia y Perú. Perdón, Colombia y Ecuador. Y en esa frontera caliente de Colombia y Ecuador, Uribe y Correa no se hablaban, ni se querían hablar. Y Correa había enviado en verdad, una especie de misil político contra Uribe, porque Uribe se metió adentro del territorio de Ecuador y mató a una persona, Reyes, que era el segundo de la FARC. Entonces, ¿cómo hacías para generar ese grado de incidencia para abrir un diálogo cuando ninguno quería hablar? Y bueno, buscar a personas clave que pudieran empezar a generar incidencia para poder hablar. Y entonces tomamos desde rectores de la universidad hasta religiosos, hasta periodistas, directores de medios de comunicación de un país y de otro y los llevamos a diferentes lugares a dialogar. Y ellos mismos proponían qué era lo que iban a hacer para poder generar incidencia. Pero primero teníamos que gestar el espacio de esas personas clave. A partir de ese diagnóstico de situación, a partir de un diseño de estructuración, de trazar un nuevo camino del camino que ya está trazado, que es el camino de lo no dialógico. Entonces, hay siempre capacidad para poder hacer algo que abra temas, que ponga sobre la mesa temas, que borren un poquito ese olvido. Y si uno logra borrar un poquito el olvido, es un lugar de entrada ese. Eh, Creo que hay muchos modos de generar tratamiento, pero alrededor del tratamiento hay que poner todo lo otro. Educación para la paz, fortalecimiento de actores. Hay que trabajar muchísimo en eso. Muchísimo. Y hay que hablar con otros. Y este es otro de los problemas que tenemos. Nosotros hablamos mucho entre nosotros y no estamos hablando con los otros. No lo digo por lo general con muchas de las acciones que hacemos de los que estamos aquí, pero tenemos campos de acción desde los derechos humanos. Yo lo veo en la cátedra de derechos humanos. Siempre nos juntamos nosotros, charlamos nosotros, pero digo, ¿y cómo salimos afuera de la universidad? ¿Qué estamos haciendo para salir afuera de la universidad para poder llevar los derechos humanos a las calles? Nosotros, los que vivimos enseñando esto, los que tenemos esto en nuestras manos para darle a los alumnos los recursos, a los estudiantes, no alumnos, a los estudiantes los recursos para que ellos piensen, problematicen alrededor de los derechos humanos. ¿Qué estamos haciendo para llevar esto a la calle? Para introducir estos debates en los lugares donde tenemos que dar. Y recién teníamos una compañera que decía, bueno, la Argentina había una dictadura, pero la Argentina tenía todos los derechos en esa etapa anterior. Hoy en día nos están conculcando derechos a partir de concebir que los derechos humanos es una mala palabra. Entonces, esto es ideológico también. Y lo ideológico cuenta, claro que cuenta. Y no cuenta porque, bueno, están ordenando la economía, entonces ahora, antes de una dictadura, porque no ordenaban la economía, y ahora ordenan la economía y entonces dejó de serlo. Miren, antes se ampliaban derechos de acá. Y ahora se nos cercenan derechos. Entonces digo, ¿y con qué me quedo? ¿Con una economía mala y con una ampliación de derechos? ¿O con tratar de acomodar la economía y un encuadramiento político con Estados Unidos? Yo no sé con qué me quedo. Yo prefiero quedarme con la ampliación de derechos y al mismo tiempo que se ordene la economía. Por eso, ¿cómo hacemos para pensar la integralidad desde un lugar donde podamos decir, vuelvo a la imagen esta donde hay una piedra sobre la otra? Yo no puedo sacar ninguna piedra y decir, bueno, saco esta piedra y sigue todo igual, porque no sigue todo igual. A mí no me pueden sacar la piedra de los derechos y decir, bueno, ahora se ordena la economía y está todo bien. Me sacaste la piedra fundamental donde la gente se reconocieron derechos que no estaban reconocidos.
Se ampliaron derechos que no, quizá se ampliaron más derechos de lo que la misma sociedad está pasible de ser ampliado. Ya sea el matrimonio gay, ya sea eh, el aborto. Hay cosas que han salido aquí que la misma sociedad, yo lo pongo el tema del aborto y acá nos dividimos todos, seguro. Pero lo cierto es que todo eso fueron conquistas de luchas de sectores que han luchado para eso, que se han posicionado en lugar después de mucho tiempo, que han luchado para eso. Y de un plumazo vienen y te quieren sacar todo. Entonces ahora tenemos de enemigos a los migrantes, le queremos cobrar a los migrantes. Digo, no, yo no quiero ese país así. No, a ver, no. Le queremos cobrar la educación, la salud a los migrantes. Yo no quiero eso. No quiero eso porque va en contra de todos los principios de derechos humanos. Nosotros tenemos una educación pública, gratuita, que es un faro. Y que en las universidades estamos orgullosos que vengan alumnos, estudiantes de diferentes países del mundo. Y sigue siendo gratuita exactamente igual. No, pero ahora sale, dice, no, pero a estos cobrémosle. Y claro, y en este discurso, que es atávico este discurso, lógicamente encuentra un núcleo base de lo local que dice, sí, claro, yo prefiero, como pasaba en Francia, yo prefiero a el hijo de mis amigos. Y prefiero a mis amigos que a mis vecinos. Prefiero a mi familia que a mis vecinos. Pero si me tengo que quedar con... prefiero a mis vecinos que a un extranjero. Y así sucesivamente. Y siempre termino echando a alguno. Bueno, yo no quiero que echemos a ninguno. Entonces, si hablo de integración, hablo de integración. Si hablo de inclusión, hablo de inclusión. Y la verdad es que la integralidad pensada desde el mundo de los derechos es el respeto eh, inclaudicable los derechos de las personas. Entonces acá se está pujando entre el mercado y los derechos y no me gusta eso, porque eso atenta contra la dignidad en nombre del mercado. Y esto no es ser anticapitalista, cuidado, porque en definitiva yo creo que el sistema capitalista, por más que tenga sus deficiencias, puede ser mejor. Creo que podría haber sido mucho mejor después de la pandemia. Se empeoró, permitió más concentración de la riqueza. Generó más endeudamiento en los países y no condonó ninguna de las deudas de nuestros países. Y para peor, cuando uno lo ve a Donald Trump discutir sobre lo que puede llegar a ser, y esto lo digo en serio, no lo digo en broma, si pensamos en derechos, sentándose a discutir el alto el fuego y diciéndole al presidente de Ucrania, señor, usted me tiene que dar los recursos naturales a mí porque yo puse mucho en Ucrania. Yo pienso que esta es la antesala que para que los países endeudados, dentro de ellos toda América Latina, también nos encontremos de algún modo entregando nuestros recursos naturales. Entonces, a mí me parece que tenemos que ser un poco más criteriosos cuando hablamos de estos temas, porque hay mucho poder y muchos intereses en juego detrás de todos estos temas. Muchos intereses. Yo no puedo estar totalmente de acuerdo con el que me levanta un muro y no me deja pasar. No puedo, no hay manera que me digas, mira, tenés que alinearte desde el punto de vista conceptual, ideológico, a este que te hace un muro y no te permite y que me deja pasar solo para explotarme o para bajar el... Vos lo sabés más que nadie, Heriberto, porque cuando te cobran el impuesto directo del consumo te lo cobran igual, pero bajan el costo salarial. Entonces te necesito si sos joven y te puedo hacer trabajar, si no, no te necesito. Y estos son los intereses en los cuales tenemos que estar obligados a problematizarlos, porque los derechos humanos son controversiales y requieren ponerlos en un contexto, y el contexto es político. Si no, estamos siempre hablando de lo ideal, lo ideal, lo ideal, y no tenemos el mundo ideal. Gracias, Ale. Gracias. No, a vos, Heriberto, es un lujo hablar contigo.
Doctora Laura Quiroz, adelante, por favor. Muchas Misma, gracias, misma. Alejandro. Un gusto enorme tenerte como docente en esta clase y en este curso. Yo quiero traer de nueva cuenta a la mesa, a esta mesa de discusión y de diálogo, la, la importancia de la educación, la importancia de la escuela como una institución socializante, aprovechando que Ale comentó sobre los niños, que es el momento ideal. Si alguna institución es dinámica y es trascendente en la formación del ser humano, es de escuela, ¿no? Definitivamente, y creo que podemos tomar de los ejemplos que se dan en otros ámbitos y perfectamente equipararlos a lo que sucede en el ámbito educativo, no solo en México, sino en muchos otros países de Latinoamérica y me atrevería a decir que otros países en todo el mundo. Cómo en la escuela estamos desaprovechando las oportunidades maravillosas que nos da la etapa de formación de los niños eh, para prepararlos, para llenarlos de los conocimientos, no solo de la ciencia y la tecnología, sino los conocimientos de la afectividad y de las emociones y el desarrollo de habilidades, y cómo la escuela está olvidando la función social encomendada, la función social que se traduce en la formación integral de nuestros jóvenes, de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Y entonces a mí en ese sentido, para la construcción de paz sería fundamental que los niños recibieran toda esta formación y recibieran toda esta información acerca de el respeto a la dignidad de los demás, la aceptación de las diversas culturas, que trabajásemos sobre la inclusión, pero veo un tanto difícil por dos razones pues muy notorias, ¿no? Primero, que hay una fragmentación muy importante entre la teoría. Hay una teoría muy fuerte, muy buena, muy aceptable sobre la enseñanza de los derechos humanos, sobre la enseñanza de construcción de paz, de la convivencia armónica, etcétera, pero que desgraciadamente se queda solo a nivel de teoría. El otro aspecto es cómo los docentes no estamos a veces tomados en cuenta para poder llevar a la práctica todo esto. O sea, tenemos toda esa teoría maravillosa en programas, en proyectos, en protocolos, en todo, pero no logramos aterrizarlo y tal vez no es porque no queramos, sino porque tal vez no se nos ha preparado para bajar, para practicar, para aplicar, para ser congruentes en el día a día, en la escuela, en el desarrollo, en la aplicación de todos estos conocimientos o todas estas actividades, digamos, si estamos hablando de práctica, que nos llevarían a mejorar mucho nuestra convivencia, eh, a construir paz, a respetar a los demás. Y en ese sentido, a mí me parece hasta un crimen, lo consideraría un crimen. ¿Cómo nosotros no educamos al ser humano para construir paz? ¿Cómo no le hacemos tomar conciencia de que es o puede ser un ser bondadoso, un ser noble, dejar la competencia insana de lado para competir a diario consigo mismo y ser mejor todos los días? Me parece que ese es un tema que no es menor, pero desgraciadamente no está en la agenda. Está en la agenda en Sí. cuanto en la agenda de las personas que generan las políticas sociales, las personas que tienen los mandos sobre los sistemas educativos, etcétera. Y no en la agenda realmente congruente y que lleve esto a la práctica. Y para terminar, quiero comentar que hace unos años, hace unos 20 años creo, bueno, vengo participando en muchos programas de formación, de aquellos programas de la formación docente por parte de gobierno, con resolución de conflictos y todo eso. Pero en otra ocasión me tocó participar en la reforma educativa, por allá por los años
yo creo que 2000, 2006, más o menos, ¿no? En las reformas educativas que se vinieron dando en todos los aspectos, en cómo impartir los conocimientos, pero también cómo trabajar la formación integral y cómo aterrizar las competencias tanto básicas como académicas, etcétera, de los educandos. Pero ahí hubo una gran omisión y creo que de ahí parte mucho este gran problema. Los profesores normalistas no fueron tomados en cuenta en esta reforma. Entonces fue esa grave omisión que incluso yo llegaría a catalogarla como violencia directa contra los formadores, eh, se llevó, o sea, pasó sin pena ni gloria, ¿no? A ellos no se les tomó en cuenta. Entonces, cuando se implementa la reforma, hay un gran desconocimiento de lo que se tiene que hacer y quienes vienen egresando de las escuelas normales o las escuelas formadoras de docentes estaban en desconocimiento de todo esto, ¿no? Lo catalogamos como un fracaso que después se abolió toda esa reforma y entran, claro, cuando cambian los gobiernos también se cambian de nombre a las actividades y programas que se están llevando a cabo, ¿no? Y bueno, con esto quiero concluir recalcando pues cómo la escuela es la institución dinámica, la institución idónea para que nosotros pudiéramos empezar a trabajar, pero no desde solamente la teoría, esa teoría que a veces molesta a los docentes cuando se les dice, hay que llevar a cabo el PASE, ¿no? El programa de convivencia escolar, hay que desarrollar el programa de alerta temprana, hay que desarrollar un programa sobre los derechos humanos. Y entonces el profesor dice, ¿y en qué momento lo llevo a cabo? ¿Y cómo lo llevo a cabo? ¿Y cuáles son los resultados? No tenemos la capacidad como de apostar a una visión de futuro. Si yo invierto en un niño desde los 6 años, no voy a decir que desde los 10, 11, como se hace en mediación, si desde los 6 años, entonces estoy garantizando cierto desarrollo armónico de su personalidad, como lo consigna nuestra Constitución, y estaremos trabajando en la construcción de paz, porque la paz, me parece, se logra a través del cambio social, no se logra erradicando los conflictos o no sé, se logra a través de que nosotros cambiemos cada uno de nosotros en lo individual y luego en el conjunto social al que pertenecemos. Muchas gracias, Ale. Un abrazo. Gracias, Laura, maestra. un gusto como siempre escucharte. Bueno, Laura, es un lujo tenerte acá. Eh, Vos fíjate, Laura, que yo vengo trabajando el tema con diferentes directivos de escuelas desde hace un tiempo, pero que ahora es muy, muy rico lo que pasó con esta serie de adolescencia que ha tenido en vilo al mundo entero y puso el tema en la agenda de qué tipo de escuelas hay. Yo creo que la serie llegó a México, Adolescencia, ¿no? Sí. La vio el mundo entero, no la vio solo Inglaterra y algunos países, la vio el mundo entero. Y aunque parezca menor, el debate se volvió a instalar en todos lados. A partir de esa serie, vos fíjate el arte de lo que es capaz. Cuando, digo, en este caso el arte audiovisual. Cuando puede poner arriba de la agenda lo vetusta que quedó la escuela. La necesidad de replanteos de esa escuela que no contiene a esos chicos, no sabe cómo. Es una escuela del siglo pasado y que es el arquetipo de la escuela todavía y de los programas de las escuelas todavía, y los jóvenes que van con el aceleramiento de los tiempos a otro lugar y que te deja fuera incluso como adulto, te deja fuera incluso como adulto en tu propio hogar. No solo te deja fuera en la escuela, sino en tu propio hogar. Entonces, ¿cómo tenemos que contribuir subiéndonos a la ola de lo que generó la propia dinámica que el arte pudo cambiar? Porque les aseguro, yo no, hace muy poquito tuve un encuentro con 400 directivos de escuela. Y no había ninguno que no me trajera el tema que desde sus familias, desde la comunidad educativa, desde los mismos docentes, están todos movilizados a partir de lo que hizo esta serie.
porque esa serie es la escuela misma. Esa serie te muestra no solo la agresividad que puede llegar a tener un chico, no solo cómo el sistema no lo contiene por ninguna de todas las vías, sino el modelo de escuela que expone. Una escuela donde creen que con el disciplinamiento todo lo pueden y donde ya no pueden con esos jóvenes, donde nos interpela a todos. Entonces creo que esos programas, esas currículas y esos docentes están todos interpelados en este momento. Es una etapa muy rica como para decir, bueno, reveamos, revisemos, propongamos nuevas lógicas, trabajemos los estereotipos, trabajemos la no discriminación, trabajemos la no violencia, trabajemos cuestiones que tienen mucho más que ver con lo sociocognitivo que con la estructura propia de la currícula tradicional, sin que esto quiera decir que no van a seguir siendo estudiantes, pero no le están dando el lugar que le tienen que dar a escuchar, no le están dando el lugar que le tienen que dar a contener y al mismo tiempo a acoger verdaderamente adentro de la escuela la problemática de los chicos. Lo social se mete adentro y lo social está todo convulsionado. Y la escuela no es otra cosa que la caja de resonancia de lo que pasa allí. Entonces me parece que es una oportunidad. Y esta oportunidad, insisto, la abrió el debate que generó una serie. Vos fíjate lo que logró una serie de 4 capítulos, nada más. Y esto lo hizo a nivel global. Esto lo generó a nivel global, porque yo estuve en España hace poquito, estuve en Uruguay hace poquito, y les digo, todos hablan de lo mismo. Fíjense que, como con la cultura, como con el deporte, vamos a hacer un encuentro con el deporte y los derechos humanos dentro de 2 días, al cual me gustaría que participen. Como con todos esos eh, resortes que yo les decía, llave de entrada para poder borrar de algún modo algo que te deje entrar. Todos tenemos impedimentos culturales y nos defendemos contra lo de afuera que teóricamente quiere cambiar algo adentro. Pero indudablemente el adentro está muy mal, porque el afuera está mal. Entonces necesitamos incluir nuevas lógicas de relacionamiento, mayores cánones de convivencia, de aceptación de la alteridad, de respeto, de reconsideración, de reconocimiento, sobre todo de consideración. Esa palabra que no la usamos, pero es consideración. Considerar a las otras personas. Volver a considerarnos como personas y salir de la escuela disciplinaria, porque si no, no llegamos. Por eso es un espacio de oportunidad este que se abrió en las escuelas con esta serie. Me gusta mucho que hayas traído este tema porque me hace reflexionar alrededor de lo que vi que está reflexionando gran parte del sistema educativo del mundo. Estamos interpelados. Tenemos escuelas del siglo XX y tenemos una sociedad del siglo XXI que cambia cada 10 días y con la inteligencia artificial se potencia todo mucho más. Y todas las tecnologías. Y seguimos con la escuela del siglo XX, diciendo no porque la currícula, no porque no quiero que me traigan temas. Algunos te dicen, acá en esta escuela no tenemos conflicto. Tapan el sol con un dedo. Creo que es un buen momento como para llevar todo esto a las escuelas. Así es. Gracias, Ale. Gracias a vos, Laura. Tenemos una última participación, Mónica Patricia Campos. Felicidades, doctor Nato. Dos preguntas muy concretas. ¿Cuál es su opinión respecto a la situación de Macedonia del Norte ante la Unión Europea y la presión y bloqueo que padece por algunos países europeos? ¿Y qué opina usted con respecto a la situación de Ucrania y la OTAN? Wow. Mira, de Macedonia yo te puedo decir que es un espacio sumamente interesante porque recibe dinero de la Unión Europea para contener migrantes.
Y de esto por lo general no se habla, igual que Turquía, que son una especie de acolchonamiento de los migrantes de los diferentes lugares que provienen del mundo para que la Unión Europea tenga el reaseguro que no le entra gente porque en Macedonia y en Turquía se queda la gente. Pasa lo mismo en Ceuta, pero quiero quedarme en Macedonia. Es súper interesante lo que pasa allí por que políticamente tienen mucho dinero de la Unión Europea y están condicionados por la Unión Europea, muy condicionados. Entonces lo que acontece en Macedonia es directamente proporcional al dinero que reciben de la Unión Europea para contener migrantes. Ese condicionamiento le impide llevar adelante políticas de despliegue, políticas de soberanía y al mismo tiempo de posicionamiento internacional. Eso por un lado. Y después, bueno, yo no sé si ustedes vieron, pero estuvieron en el Vaticano conversando Donald Trump con Zelensky y no es menor que hayan conversado mucho mejor que como cuando conversaron la última vez o la única vez, donde Donald Trump lo retaba públicamente a Zelensky. Esta vez teóricamente hizo un esfuerzo por la paz, porque también quiere ser garante de la paz en el mundo en nombre de tener más poder con eso, Donald Trump. Y ni bien los rusos se enteraron que Zelensky se sentó con Trump, los rusos mandaron drones a bombardear algunos espacios de Ucrania. Con lo cual hay que ver si se logra la paz. Lo que sí yo creo es que yo de ningún modo voy a justificar una guerra, de ningún modo voy a justificar una invasión. Pero también hay que ver que la política que llevaba adelante Zelensky no era la mejor. Y tampoco era una persona en la cual fuera el arquetípico dirigente del mundo liberal, democrático y con bonomía. Digo, estamos frente a dos semitiranos o tiranos, si quieren, que se están enfrentando. Esto no quiere decir de ningún modo que tiene que haber guerra, y mucho menos que tiene que haber víctimas, y mucho menos que tiene que haber bombardeo, gente que muere, todo lo contrario. Pero digo, no hay un bueno y un malo acá. Acá hay dos malos que se están enfrentando. Esto es lo que pienso yo de Ucrania y de Rusia. Entonces, acá hay dos malos con intereses que tienen que ver con posicionamientos económicos, que tiene que ver con la nuclearización de la zona, los ductos que pasan por la zona y intereses muy, muy concretos de recuperar territorio por parte de lo que fue la dispersión de la vieja Unión Soviética a el resurgimiento de las nacionalidades y de ese resurgimiento de nacionalidades se quedan con la sangre en el ojo por parte de un territorio, especialmente Crimea, un territorio que está en Ucrania, pero también por Abjasia, también por Georgia y también por cómo juega la OTAN en todo esto. Entonces hay tanto juego de poder alrededor de todo esto que lógicamente ojalá que, que en esta nueva dinámica de relación, de nuevo orden mundial que se está estableciendo con Elon Musk y Donald Trump, les guste más hacer la paz que la guerra, en nombre de sus intereses también. O sea que si Donald Trump logra el alto el fuego, más allá de cómo se redistribuyan los territorios, yo creo que es todo un logro. Pero a mí me gustaría también poner a Palestina arriba de la mesa. Porque si hablamos de esto y no hablamos de Palestina, me parece que estamos mirando el mundo sesgado. O no ponemos algunos lugares de África, me parece que estamos mirando el mundo sesgado. Hay guerras que ni se ven en el mundo, ¿eh? Hay guerras que no.
no se destapan todavía, pero porque no son parte de la noticia, porque las tenemos lejanas. Pero las guerras cercanas, y tenemos que poner Israel-Palestina, ¿eh? Se sigue justificando bombardeos a zonas que no tienen absolutamente ningún tipo de injerencia dentro de lo bélico, en nombre también de una cruzada de intereses, financiado incluso por Estados Unidos para hacer esa cruzada de intereses. Y por otro lado, con un gobernante que tampoco es un santo, que es Netanyahu, que cada vez que necesita seguir en el poder genera una nueva guerra. Bueno, disculpen si lo llevo también a aterrizar a cosas que tienen que ver con la política real, pero esto acontece porque el mundo está atravesado por esto. Muchas gracias, Alejandro. Eh, ya casi es medianoche en Argentina, ya no queremos desvelarte más. Creo que en esta sesión hemos aprendido eh, muchas ideas de cómo erradicar esta gran frustración que comentaba Heriberto, que comentaba la doctora Quirós también, que comentaban varios de los que participaron en esta sesión, que nos sentimos frustrados verdaderamente de ver, de hablar de temas de paz, hablar de cómo lograr esta cultura, esta armonización, cuando vivimos una sociedad tan complicada y que las políticas públicas muchas veces no están ajustadas a ello. Pero algo que creo que dejas en el tintero ahorita muy importante es cuál es mi aporte personal y sobre todo hice todo lo que quedó en mis manos. Hice yo todo lo posible, ¿no? O sea, desde nuestra trinchera yo hice todo lo que estuvo en mis manos. Y yo creo que esa es la gran reflexión, no esperar a que otros lo hagan, no esperar a que el gobierno haga lo que debe de hacer, sino exigir con conocimiento, pero con esta gran reflexión de tratar de decir yo qué estoy haciendo desde mi trinchera, sin esperar, insisto, que otros lo hagan, y cuál fue mi aporte y hacer todo lo que esté en nuestras manos, todo. Y la educación, efectivamente, coincido con la doctora Laura Quiroz, la educación es el factor fundamental. Tenemos que irnos desde los niños, fortalecer, generar nuevas raíces. Y creo que eso es un gran aporte que podamos abordar sobre las incidencias que tú estuviste comentando hace un momento. Es la única forma tangible con raíces que podemos cambiar los grandes problemas que tenemos en América Latina y en general en el mundo. Creo que ha sido muy reflexivo, muy interesante, nos has dejado mucho que pensar sobre estos temas, abriste la brecha para seguir abordando las necesidades de cada uno de nuestros países, pero bueno, pues yo creo que lo que podemos concluir es que efectivamente no hay justicia si no hay una reparación y no vamos a poder lograr efectivamente los cambios que se requieren si no actuamos a través de esta estructura de construcción del tejido social, de la intervención de la sociedad, de la lucha contra aquello que parece normal. Lo anormal lo estamos considerando como algo normal. Me estoy acostumbrando a los secuestros, me estoy acostumbrando a las desigualdades, me estoy acostumbrando a la corrupción, me estoy acostumbrando. Eso es lo normal ya de aquello que es anormal. Y bueno, creo que estos foros dan para mucha profundidad. Ojalá estos temas podamos seguirlos comentando y efectivamente, como decía Alejandro, ver qué podemos nosotros, no solamente en estos espacios que estamos generando. Hicimos un proyecto con Heriberto, Alejandro, un primer acercamiento, un encuentro de jóvenes hablando de Argentina, de México, sobre temas de cultura de paz, de derechos humanos. Abramos espacios, veamos de qué forma podemos nosotros generar esas incidencias. Pues Alejandro, no me resta más que manifestarte todo nuestro respeto, agradecimiento, nuestra admiración por la clase magistral que nos acabas de dar. Insisto, ya casi es medianoche en Argentina. Muchísimas gracias por desvelarte con nosotros. Y bueno, pues un placer el haberte escuchado en esta ocasión. No, el gusto es totalmente mío y les agradezco mucho. Sobre todo a vos, que siempre sos tan generoso conmigo. Generoso incluso hasta con la palabra. Gracias, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Y bueno, pues a todos y a todas, muy buenas noches. Muchas gracias por habernos acompañado. Que estén muy bien, que descansen.
Muchas Buenas gracias. noches. Buenas No, noches. hasta luego. Buenas Buenas noches. noches. Chao, un placer. Buenas